Bienvenidos a una cápsula más de Movie Jam TV. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y dar clic a esa campanita para contenido semanal de sus series y películas favoritas. La historia de amor de Elvis y Priscilla Presley ha formado parte de la cultura pop, especialmente desde que se casaron el 1 de mayo de 1967. Y es que en cierto modo su boda fue como la concretización de un tipo de historia de Cenicienta de los 60, es decir, una joven de 21 años que no tenía que ver nada con el mundo artístico, se casa con el rey del rock and roll, Elvis Presley, de 32 años, probablemente el hombre más deseado en aquella época. La historia de amor de Priscilla y Elvis también está llena de muchos aspectos controversiales, especialmente para la sociedad actual, empezando por el hecho de que Priscilla tenía solo 14 años cuando conoció a Elvis, mientras que el rey del rock and roll tenía 24. Ambos se conocieron en Wiesbaden, Alemania, durante la época en la que Elvis servía en el ejército estadounidense y Priscilla vivía en el área porque su padrastro Paul Beaulieu, quien la crió desde que era una niña, era oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Priscilla ha contado en entrevistas y en su libro Elvis and Me, que lanzó en 1985, que Elvis y ella se conocieron en un momento en el que Elvis estaba en medio del proceso de duelo por la reciente muerte de su madre. I saw him at a very vulnerable time. He had just lost his mother. He was grieving. Somehow it felt like confiding in me and talking to me. Y se conocieron por medio de un amigo de Elvis que la conoció en un club de entretenimiento en Wiesbaden, Alemania, y luego se la presentó a Elvis. A personal friend or friend of his met me at the Eagles Club in Wiesbaden. That's where a lot of the military men went to entertainment and had their dinners. Priscilla explicó que en un principio Elvis la molestó por su nariz y buscó bromear con ella, resaltando así Priscilla el carisma que siempre caracterizó al intérprete de I Can't Help Falling in Love with You. I liked him and he teased me and I thought, he was nice, but then he started teasing me about my nose and I didn't like him, and then he came back and started laughing and then he played the piano and then he's so endearing. He had such charisma. Poco a poco Elvis y Priscilla comenzaron a verse más, aunque por la corta edad de Priscilla, ella no se había dado cuenta de la seriedad a la que se estaba dirigiendo esa relación. I didn't realize at that time how serious it was. De hecho, luego de la primera cita, Priscilla no pensaba que él quisiera volver a salir con ella, pero resultó que Elvis sí quiso seguir viéndola y Priscilla, siendo una estudiante, tenía que dormir pocas horas para poder cumplir con sus responsabilidades de estudiante y sus citas con Elvis. Y es que Elvis incluso le dio pastillas de Dexedrine para ayudarle a enfocarse en la escuela. Sus padres trataron de convencerla de que ella solo representaba una aventura más para Elvis y que después él lo olvidaría tan pronto regresara a su vida de artista fuera del Army. I had my mother and my father convincing me that he'd be going back to Hollywood and he'd be back with the actresses and dating them and that he wasn't serious about me at all. Mientras que Elvis le decía todo lo contrario. So I had him saying one thing to me and my parents telling me something else. Incluso Elvis quiso ir a su casa a conocer a sus padres, por lo que ellos fueron tomándole cariño. Y Priscilla y Elvis comenzaron a verse todos los días durante las 6 semanas que a él le quedaban en Alemania. De hecho, Priscilla habló sobre estos primeros encuentros para la revista People en 1985 y comentó que todas las noches se preparaba para que Elvis la buscara a las 8 y trataba de vestirse con alguna ropa que la hiciera verse un poco mayor. Sin embargo, en aquellos días de citas en Alemania, físicamente nunca pasaron de algo más que besarse. Y es que según Priscilla, Elvis tenía como un tipo de anhelo de casarse con una mujer que fuera virgen. De acuerdo con Biography.com, en aquellos días Elvis le dijo a su amigo de la milicia, Rex Mansfield, que le gustaba la juventud de Priscilla. Alegadamente, Elvis dijo que Priscilla era lo suficientemente joven para entrenarla como él quisiera. Y en parte, Priscilla entiende que su inexperiencia en aquel momento como la joven de 14 años que era fue parte de lo que atrajo a la estrella de rock and roll. En marzo de 1960, finalmente llegó el momento para Elvis, luego de 2 años, de terminar sus obligaciones con el ejército y regresar a su casa Graceland en Memphis, Tennessee, a continuar su carrera artística. Priscilla lo acompañó hasta el aeropuerto con miedo de no volver a verlo. Durante los primeros días de su regreso, Priscilla no supo nada de él, tal y como sus padres le habían advertido que pasaría. Sin embargo, a los 21 días de su regreso, Elvis llamó a casa de Priscilla y desde ese día comenzaron a hablar por teléfono en las noches. Y en 1960
1962, Elvis invitó a la joven Priscilla, ahora de 16 o 17 años, a visitarlo durante el verano en Los Ángeles por unas semanas en las que incluso viajaron a Las Vegas. There were the phone calls, and Elvis had asked me to visit him in Los Angeles. This was in 1962. I came and visited in Los Angeles that summer for about 2 or 3 weeks, and he took me to Las Vegas, and I went back home after that, and it changed my life. I mean, I was in love. Y Elvis aprovechó para cambiar el look de cabello y maquillaje de Priscilla y comprarle ropa. Priscilla luego regresa a su hogar y Elvis vuelve a llamar esta vez para pedirle permiso a sus padres para que ella pueda visitar en Navidad. He also called and asked me to come back at Christmas. So there was these continuous calls. Y entre Elvis y Priscilla lograron convencer a sus padres de dejarla ir en Navidad y eventualmente quedarse a vivir con Elvis en Memphis, Tennessee, con la condición de que estaría presente en la casa el padre de Elvis y que Priscilla terminaría la escuela. No obstante, Priscilla destacó que no fue fácil convencer a sus papás de permitirle irse a vivir a Memphis. De hecho, en la icónica entrevista que Priscilla dio para Barbara Walters en 1985 como parte de la promoción de su libro, la viuda del artista confesó que casi no dormía cuando se mudó a Memphis, pues su vida consistía mayormente de asistir al colegio católico en el que Elvis acordó con sus padres matricularla, y luego en la tarde llegaba a pasar tiempo con Elvis, por lo que a veces tenía que tomar pastillas para poder dormir. Por otro lado, en este libro, Priscilla narra que Elvis controlaba su forma de vestir y de maquillarse. Priscilla recordó una vez que Elvis le dijo: necesitas aplicar más maquillaje alrededor de tus ojos, haz que se destaquen más, son demasiado simples de forma natural, me gusta mucho el maquillaje, define tus rasgos. La empresaria escribió en el artículo de People que a Elvis le gustaba vestirla de rojo, azul, turquesa, verde esmeralda y negro y blanco, los mismos colores que él mismo vestía. El cantante odiaba los marrones y el verde oscuro, colores que le recordaban al ejército. Asimismo, según Biography.com, Elvis mandó a que le pusieran a Priscilla tapas de porcelana en sus dientes. Y a pesar de Elvis quererla mantener virgen, la vestía de una forma algo provocativa y sensual. Y es que durante los 6 años que estuvo Priscilla viviendo en Graceland sin haberse aún casado con el intérprete de Trouble, ella llegó hasta el punto de rogarle por tener sexo con él, pero Elvis no accedió, aunque Priscilla dejó claro en su libro que hacían cosas como tomarse fotos Polaroid actuando sus fantasías sexuales, aunque no habían tenido sexo como tal. Por otra parte, Priscilla también ha contado que Elvis llegó en algunas ocasiones a ser violento físicamente con ella hasta el punto de dejarle un moretón en un ojo. Una de estas ocasiones siendo cuando lo confrontó por las noticias que estaban saliendo en los medios de comunicación de su relación con Anne Margaret, actriz con quien protagonizó Viva Las Vegas en 1964, a lo que en respuesta, según contó Priscilla en People, Elvis la arrojó a la cama y le dijo que quería una mujer que entendiera que cosas como estas podrían pasar. ¿Vas a ser ella o no?, le preguntó el intérprete de Love Me Tender. Finalmente, Elvis se casa con Priscilla en 1967, alegadamente estando bajo presión el cantante de su manager Colonel Tom Parker y del papá de Priscilla. Priscilla rápidamente queda embarazada en su luna de miel y tan pronto tiene a su hija Lisa Marie, Elvis comienza a no querer tener relaciones sexuales con ella. Y es que la viuda del cantante entiende que Elvis luchaba entre verla como una niña de quien era mentor a verla oficialmente como una mujer que era la madre de su hija. Con el tiempo, Priscilla se cansó de su vida aislada en Graceland y comenzó a pensar en separarse de él. Y es que según la empresaria, ella sabe que realmente era todo en aquel momento para Elvis, pero se cansó de ser solo la ayuda de Elvis y no tener una vida propia. Y es cuando decidió separarse en 1972 que se encuentra con ella misma y descubre que tiene gustos y opiniones propias diferentes a las de Elvis. Priscilla y el cantante se divorciaron oficialmente en 1973. Por otro lado, en una entrevista para Loose Woman en 2016, Priscilla contó que cuando se divorciaron se tomaron de las manos en el tribunal y notó que estaban hinchadas. In fact, when we were in the courtroom, we were holding hands before the judge, and we were sitting there, and I was looking at his hands because he was so bloated, and we were both holding hands. I asked him, he was dating Linda Thompson at the time, and I said, you know, like, is she taking care of you? Are you okay? And he said, yes, I'm good, I'm all right. Y que incluso el juez comentó que sentía como si estuviera casando a una pareja,
pareja en lugar de oficializando un divorcio debido al amor que se veía entre ellos. The judge said after, he said, I thought I was performing a marriage, not a divorce. Sin embargo, en múltiples ocasiones, Priscilla ha explicado que tuvieron una mejor relación luego de divorciarse que estando casados. I did not divorce him because I didn't love him. He was the love of my life, truly. Ya que se comunicaban mejor, eran buenos amigos y aún se amaban. We had a great relationship. He would come over to my home at all hours of the night, talk. It could be 2 o'clock, 3 o'clock. I would have my daughter, I'd wake my daughter up, be with us at some of that. My mother, the same thing, although Lisa had to go to school. Eventualmente, Elvis falleció en agosto de 1977 por un ataque al corazón. Y por su parte, Priscilla se convirtió en la cofundadora y ahora expresidenta de Elvis Presley Enterprises, la empresa que convirtió a Graceland en una de las principales atracciones turísticas de los Estados Unidos. Así que bueno, a pesar de todas las controversias, polémicas, curiosidades que siempre han rodeado la historia de Elvis y Priscilla, Priscilla lo recuerda con mucho amor. ¿Ustedes qué piensan? No olviden dejarnos saber en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y dar clic en esa campanita para contenido semanal de sus series, películas y actores favoritos.